Hola, este es un nuevo video donde hablaremos sobre las falsas doctrinas en el movimiento misionero mundial en Perú y cómo, por medio de falsas enseñanzas, engañan a las personas para robarles su dinero y las hacen caer en apostasía y los llevan a la perdición. Bueno, yo les pido encarecidamente que se tomen el tiempo de ver todo el video para que así puedan recibir el mensaje que yo quiero transmitirles. Mi único objetivo es destruir toda obra satánica que el movimiento misionero mundial pentecostal, bajo el mando del satanista Rodolfo González, ha instaurado en nuestro Perú. Bien, en nuestro video anterior expusimos las falsas ofrendas de dinero y el diezmo de dinero, una de las doctrinas satánicas predicadas por esos falsos pastores del movimiento misionero mundial pentecostal, con la que roban descaradamente a sus ignorantes ovejas, lo cual yo les aconsejo que lo vean completamente, pues en ese video demuestro de forma irrefutable que la ofrenda y el diezmo que se enseña en la Biblia siempre fue de alimentos, frutos del campo, jamás de dinero, y siempre fue para ayudar a los hermanos pobres y a las viudas y ancianas que había en las congregaciones de esa época, pues estos hermanos sufrían la necesidad de alimentos. Mi intención como cristiano que busca la verdad es que usted se edifique en todo conocimiento verdadero y aprenda con la misma Biblia a discernir las enseñanzas que le transmiten sus pastores. Para ello, le invito a descargar gratuitamente la mejor aplicación móvil de sana doctrina y estudios bíblicos, en lo cual usted aprenderá cosas que sus congregaciones no les enseñan, sobre la verdad del diezmo, el infierno, el bautismo, la salvación eterna, Dios Padre y su Hijo Jesucristo, el Apocalipsis y muchos más estudios muy buenos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente: falsas doctrinas que se practican en el movimiento misionero mundial. Número uno, la Trinidad. Muchas veces he oído prédicas de pastores del movimiento misionero mundial criticando a los que son católicos porque adoran a María y tienen infinidad de santos a los que le dan plegarias, perdón, pero no se examinan a ellos mismos en lo bíblico y doctrinal. Los que se congregan en sus cultos solo escuchan siempre el mismo sermón sobre conductas humanas, consejos humanos y alabanzas a un Dios que no conocen. Pero en lo doctrinal enseñan a sus ovejas doctrinas que son católicas y no se enseñan en la Biblia. Usted puede preguntar a su pastor: ¿en qué parte de la Biblia se habla de la Trinidad? Su pastor no le podrá citar ningún solo versículo donde se hable sobre la Trinidad. Es muy importante que usted entienda eso, por favor. En ninguna parte de la Biblia se encuentra esa palabra, y tampoco se enseña que Dios lo sea. Pero curiosamente esa palabrita sí aparece en el Catecismo Católico. Yo le pregunto a usted, amado lector, ¿cómo se imagina la apariencia física de Dios? Esa pregunta es para todos los que miran este video. ¿Cómo se imagina usted que es la apariencia física de Dios? ¿Cómo se imagina usted que es la apariencia física de Jesucristo? ¿Cómo se imagina usted la apariencia física del Espíritu Santo? Hay muchas preguntas y las respuestas son diversas, pero con un poco de sentido crítico y análisis de la verdad, uno puede llegar al verdadero conocimiento y al conocimiento del verdadero. Bien, ¿qué dice el credo católico sobre la Trinidad? Pues vamos a pegar un fragmento de lo más entendible, lo que ellos piensan sobre Dios. Esto lo he sacado del sitio web del Vaticano. Dogma de la Santísima Trinidad 253. La Trinidad es una,
No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Eso fue dicho en el Concilio de Constantinopla, en el siglo II, año 553. Las personas divinas no se reparten. La única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo es lo mismo que es el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Eso se dijo en el Concilio de Toledo en el siglo VI, específicamente en el año 675. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Concilio de Letrán, año 1215. Como podemos leer claramente, ellos enseñan que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Aunque digan que no confiesan tres dioses, ciertamente lo hacen. Y cuando hablamos de la persona nos referimos enteramente al ser, a la individualidad, al sujeto. Es muy irracional la Trinidad. Por eso no la pueden explicar con la misma Biblia, cuando la Biblia hace una clara diferencia entre la divinidad del Dios Padre y del Dios Hijo. Pero en ningún versículo de la Biblia se hace referencia a la Trinidad, como lo explica la Iglesia Católica. Es por eso que la cristiandad, al no coincidir con los dogmas católicos, se han creado para sí mismo edificaciones, se han puesto pastores, líderes religiosos, malos teólogos que enseñan doctrinas falsas que la Biblia no enseña por ninguna parte. Por eso es que la Iglesia Católica le dice a los evangélicos, a los pentecostales, a los testigos de Jehová, ustedes son protestantes, así les dice. Le dice, ustedes se han separado de la madre, ¿no? Ahora, hay algo que ustedes tienen que tenerlo bien claro. La Trinidad es una doctrina pagana. Solo voy a poner unos ejemplos de cómo la Trinidad existe en las creencias de dioses falsos a lo largo de la historia. Tenemos a la Trinidad asiria, que se compone por el dios Asu, Nabu y Marduk. Ojo, todos ellos son dioses falsos, dioses de papel que no existen. La Trinidad caldea, Sin, Istar y Shamash. La Trinidad fenicia, El, Asera y Baal. La Trinidad persa, Hormuz, Mitra y Anrimán. Tenemos también a la Trinidad budista, Buda, Dharma y Sangha. Tenemos a la Trinidad hindú, Brahma, Shiva y Vishnu. Tenemos a la Trinidad egipcia, Horus, Osiris e Iris. Tenemos a la Trinidad romana, Júpiter, Minerva y Apolo. Tenemos a la Trinidad escandinava, Odín, Freya y Thor. Tenemos a la Trinidad griega, Hécate. Ahora, haciendo un paréntesis, usted lo que ha escuchado son, a lo largo de la historia, todas las culturas, todas las civilizaciones, los dioses falsos que tenían ellos, a los que le rendían cultos y a los que le adoraban. Y asombrosamente tienen representaciones de una trinidad, de una triada. Pero si ustedes se ponen a pensar, esa doctrina no se enseña en la Biblia. Bueno, me ha faltado decir sobre otras culturas, pero eso es muy irrelevante. Bueno, sigamos. La doctrina de la Trinidad surge en el siglo III, en el Concilio de Nicea, bajo el mandato de Constantino.
En el año 385, en el Concilio de Constantinopla, se acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Creador y Salvador. No olvidemos que por negar a la Trinidad, muchos fueron muertos en las manos del clero católico en las Inquisiciones. De hecho, fueron terribles asesinatos que se cometieron contra personas que negaban la Trinidad. Y eso está documentado muy bien a lo largo de la historia, por lo que la Iglesia Católica ha pedido perdón. Ahora, si usted ha llegado hasta este punto del estudio, lo felicito y me gozo en Dios, Padre. He preparado para usted esta oración especial. Padre, esta persona que lee este estudio bíblico libera su mente de la cautividad de Satanás. Abre su entendimiento y que tenga sed de tu palabra. Que tu sabiduría sobreabunde en su corazón, para que tú puedas hacer tu obra en esa iglesia que es el cuerpo de quien busca la verdad en este estudio. Bien, sigamos. ¿Qué dice el movimiento misionero mundial sobre la Trinidad? El fundador del movimiento misionero mundial, Luis M. Ortiz, escribió un manual para los recién convertidos donde explica sobre la Trinidad, exactamente en la lección 4, denominada El único Dios. Haciendo un paréntesis, no olviden que el señor Luis M. Ortiz, cuando ya tenía una edad avanzada, fue expulsado él y su esposa de la congregación del movimiento misionero mundial, a pesar que ellos sí querían seguir en la obra. Y es muy lamentable, porque como fundador merecía una gran estima y un gran respeto. Pero ustedes tienen que entender muy bien que las obras de las iglesias terrenales, esas a las que mal llaman iglesias, son obras de hombres. Y muchos de esos hombres que conformaron el movimiento misionero mundial en esa época y también ahora, son hombres corruptos, que solo les interesa el dinero, tener propiedades, terrenos en este mundo. Es por eso que expulsaron al señor Luis M. Ortiz. Y él estuvo en contra del señor Rodolfo González, acá en Perú. Pero ese es otro tema que realmente no importa. Si usted investiga por su cuenta, investiga más a fondo sobre los escándalos que han habido desde la fundación de esa iglesia, las peleas que tuvo el señor Rodolfo con sus hijos por eh, muchos temas de terrenos, propiedades. La verdad, va a encontrar mucha más información, pero yo me enfoco en difundir la verdad bíblica, porque con esta verdad bíblica nosotros pulverizamos esas doctrinas satánicas de los movimientos pentecostales en Perú y en el mundo. Por eso es que yo me atrevo a hacer este estudio. Sigamos y vamos a leer lo que dice el falso predicador Luis M. Ortiz. El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como reuniendo los principios de parentesco y unidad. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que dice ese señor. Y es lo mismo que el entendimiento católico, el que manejan estos líderes pentecostales. Y usted ha oído muy bien, para estos falsos pastores pentecostales, el único Dios verdadero, es decir, el Padre, se ha revelado al mundo en forma de Hijo y de Espíritu Santo. Para estos falsos pastores, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Debes saber muy bien que dicha afirmación jamás es enseñada en toda la Biblia. No existe ningún versículo que enseñe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa doctrina es totalmente antibíblica. Y para ello el falso predicador coloca los siguientes versículos. Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10 al 11, Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14,
Juan 5:37. A lo largo de este video voy a hacer una aclaración sobre estos versículos que este señor ha usado supuestamente para hacer creer que en esos versículos se argumenta y se hace más sólido la doctrina de la Trinidad. Vamos a ir analizando cada versículo y vamos a entender su contexto, que va a ser muy sencillo si es que usted lo recibe este conocimiento con amor. Y coja su Biblia y usted mismo, si ha leído el Nuevo Testamento, lo va a poder entender fácilmente. Pero vamos a leer estos versículos y descubrir si enseña algo sobre la Trinidad. Jehová habló por boca de Moisés lo siguiente. Ojo, Jehová habló por boca de Moisés estas palabras. Vamos a leer en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pregunta, ¿enseña en ese versículo que Dios sea una composición de tres seres, Padre, Hijo, Espíritu Santo? La respuesta es no. No le enseña por ninguna parte. Dice el versículo, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿trino es? La respuesta es no. En ese versículo bíblico no se revela la Trinidad. La palabra Jehová que se usa en ese versículo proviene del hebreo Elohim. Eso usted tiene que tenerlo muy claro, que Elohim es la palabra hebrea para Dios. ¿Me entiende? El Dios en griego es Theos, en hebreo es Elohim. Y Elohim algunas veces se traduce por dioses. En lo celestial y otras veces se traduce por Dios en lo terrenal. Recuerden que Dios mismo le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón. Eso lo podemos leer en el libro de Éxodo 7:1. Dice, ¿no? En ese versículo, ¿no? Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Otras veces se le atribuía el título de Elohim, o sea, de Dios, a los jueces de Israel. Eso lo podemos leer en el Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, si usted ha leído muy bien y ha podido entender, tanto en lo celestial hay dioses, y en lo terrenal también hay dioses. Moisés, a Moisés se le dijo Dios, le dijo, yo te constituyo como Dios para Faraón, Dios o Elohim, ¿no? Y también a los jueces eran considerados dioses. Lo que los falsos pastores no le han enseñado es que la palabra Dios o Elohim es solo un título que quiere decir poderoso. Y sabemos que el Dios Padre es un Dios poderoso. Pero también la Biblia nos enseña, como lo he explicado anteriormente, existen otros dioses, es decir, otros Elohim, poderosos, pero son inferiores al Dios Padre. Eso es muy importante entender para poder nosotros estar capacitados en toda verdad. Existen otros dioses, o sea, otros Elohim. Y la Biblia mismo nos lo dice, ¿no? A Moisés le decía que era un dios, a los jueces que era un dios, pero ellos eran dioses menores, dioses inferiores, o sea, tenían el poder que Dios les había dado, pero eran poderosos, pero menores. Entonces, es crucial que entiendan muy bien esto para entender Deuteronomio 6:4. En este caso, en Deuteronomio 6:4, solo hace referencia al Dios Supremo, es decir, al Dios Padre. ¿De acuerdo? En Deuteronomio 6:4
No hace referencia a Moisés, no hace referencia a los jueces de Israel, hace referencia únicamente al Dios Supremo. ¿Y quién es el Dios Supremo? Pues sencillamente es el Padre Celestial. Por la palabra uno que aparece en el versículo encontramos el hebreo Echad. ¿Y cuál es el significado según el prestigioso diccionario bíblico Strong? Leamos. Cada uno, ciento, común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno, una vez. Como usted puede leer, también se puede traducir por único. Es decir, Jehová, nuestro Dios, Jehová es único, pues no hay nadie como Él en poder y majestad. Para un cristiano, el Dios supremo es uno, es decir, no hay nadie como Él. ¿De acuerdo? Es único y verdadero. No existe otro Dios supremo, solo hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esto usted tiene que tenerlo muy en claro. Si usted rechaza esta gran verdad, no tiene al Padre. Y si rechaza al Padre, tampoco tendrá al Hijo. Jesucristo es coeterno con el Padre. Es decir, estuvo desde siempre con el Padre. Y la Biblia lo enseña claramente. Que todo lo creado, lo que existe, fue creado por medio de Él, es decir, Jesucristo, y para Él. Vamos a leer uno de los versículos más odiados por los que defienden el dogma de la Trinidad y por quienes rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Leamos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pregunta. ¿Dice el versículo que para tener la vida eterna debemos conocer a un Dios trino? La respuesta es no. Dice el versículo que el Dios Padre es a sí mismo Jesucristo y se envió a sí mismo. La respuesta es no. La enseñanza bíblica es clara. En el Evangelio de Jesucristo no hay contradicción. Jesucristo mismo dijo que el único Dios verdadero lo envió a este mundo y que los que quieran tener la vida eterna tendrían que conocerlo a Él y a Jesús mismo. Jamás habló de una Trinidad, de un Dios compuesto por tres seres. Usted ahora se le ha revelado esta gran verdad bíblica. Ahora, vamos a leer el capítulo de Juan 17 completo, donde se va a quedar muy en claro toda esta enseñanza. Porque los pastores tienen esa costumbre de darles un solo versículo, perdón, un solo versículo, pero no le explican todo el contexto del capítulo. Vamos a leer, por favor, y espero que usted lo entienda muy bien. Bien, entonces, Juan capítulo 17, con todo el contexto para que no le quede duda de que la naturaleza del Dios Padre es otra y la de Jesucristo, Hijo de ese Dios, es otra. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se dan cuenta cómo hablan en tercera persona, no? ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a hacer un pequeño énfasis para que no haya confusión. Jesús le pide al Dios Padre que guarde, ¿a quién? Que guarde a sus hijos, ¿no? A todos los que son discípulos, ¿no? Los que creen en Dios, los que recibieron a Jesucristo. Jesús en esa oración le dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, para que todos los hermanos en la fe se unan en un solo sentir, en un solo propósito, que manejen el mismo evangelio, la misma doctrina, la misma verdad, que sean unánimes en la misma fe. Es muy importante que usted entienda eso, por favor. Ahí no habla en ninguna parte de que Jesús y el Padre sean lo mismo. O sea, que Dios tenga otra personalidad en el cielo y en la tierra tenga otra personalidad. Eso no habla en ese capítulo, por favor. Entonces, esa unidad que Dios tiene con el Padre, ambos tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma convicción, porque son padre e hijo, quiere que también los cristianos, los creyentes, tengamos esa misma comunión, esa misma unidad. Aquí no habla de una unidad que otros malentienden, ¿no? Entonces, sigamos con el versículo que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, ¿no? Para que, para que la escritura se cumpliese, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí hablan de los cristianos del futuro, de esos cristianos que creen en el Dios Padre y en Jesucristo, y los que guardan su palabra, los que hacen cumplir los mandamientos de Jesucristo. ¿De acuerdo? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido,
y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es muy, es muy poderoso esta oración de Jesucristo que le hace a su Padre Celestial. Una oración muy poderosa que hasta a mí al leer siento un, siento un sentimiento muy grande de responsabilidad al yo transmitirles esta, esta información, esta enseñanza. Para mí es una responsabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a retroceder un poco y hacer énfasis en este párrafo, mira. Muy, muy importante. Mira. La gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Muy poderosa esta frase, ¿no? Que la unidad perfecta es que los cristianos, nosotros, estemos en Jesús, porque Jesucristo está en el Padre, tienen esa unidad. Entonces, los tres formemos una unidad espiritual. Muy poderoso este versículo, ¿no? Bien, el Dios Padre anhela que todos los cristianos seamos uno, es decir, tengamos un mismo sentir como creyentes, el mismo amor y el mismo propósito en la tierra, como lo tuvieron los primeros cristianos, que perseveraban unánimes bajo las instrucciones de Dios que salían de boca de los apóstoles y verdaderos siervos. Tal como lo es en el Dios Padre y su Hijo Jesucristo, ambos tienen el mismo sentir, el mismo propósito, porque Dios Padre confía en su Hijo Jesucristo para hacer su voluntad. Si usted rechaza esta gran verdad y sigue creyendo en la Trinidad satánica predicada en el movimiento misionero mundial, está acarreando perdición. Y en usted está el espíritu del anticristo, porque no existe ningún verso bíblico donde se enseñe sobre la Trinidad. Y yo reto a cualquier pastor que lo demuestre. El falso pastor Luis M. Ortiz también cita el pasaje de Isaías 43:10 para justificar la Trinidad. Vamos a leerlo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pregunta, ¿dice ese versículo que Dios sea una Trinidad? La respuesta es no. Lo que dice ese pasaje sencillamente es que antes del Dios Todopoderoso no fue formado Dios ni lo será después. Recuerden que el Dios Todopoderoso es nuestro Salvador, pero la obra de la salvación la ha encargado a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado ante el juez superior que es el Padre, como leemos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si Juan hubiera sido un trinitario, hubiera dicho que abogado tenemos, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los tres son lo mismo, ¿no? O abogado tenemos, que es una Trinidad, pero no. El pasaje hace referencia al Padre Celestial y a Jesucristo, que es el Hijo, ¿no? Ahora, la Trinidad es una doctrina satánica. La misma Biblia con las enseñanzas verdaderas la desenmascara fácilmente. Ningún apóstol la predicó ni la enseñó jamás en toda la Biblia. El falso pastor Luis M. Ortiz también cita el pasaje de Mateo 28:19. Vamos a leerlo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Pregunta. En ese pasaje se dice que se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. La respuesta es no. Pregunta. En ese pasaje se dice que debemos creer en una Trinidad o Dios Trino. Por ninguna parte. En ese versículo se nombra a los tres por separado. Además, el nombre indica la autoridad, al igual que decimos en nombre de la ley, dicho en todo caso en el poder de la ley. Por lo tanto, ese texto solo menciona el poder o la autoridad de los tres, pero no que los tres sean un solo Dios. Es decir, que Jesús les mandó, según lo que dice ese fragmento, es que los discípulos tenían que bautizar bajo la autoridad de Dios Padre, bajo la autoridad de Jesucristo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Pero si los trinitarios aún insisten que ese texto enseña sobre la Trinidad, tienen que saber que ese pasaje jamás lo pronunció Jesús, sino que es una burda falsificación añadida en el siglo IV. Tenemos las pruebas irrefutables para creer que ese texto de Mateo 28:19 es un pasaje apócrifo, jamás pronunciado por Jesús, sino añadido al Evangelio de Mateo siglos después, concretamente a finales del siglo IV de la era cristiana. Se sabe a ciencias ciertas que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, no en griego, y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se encontraba esa fórmula bautismal. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea del siglo IV después de Cristo dijo que los discípulos del Cristo salieron en el nombre del Cristo a predicar el Evangelio. Veamos lo que escribió Eusebio respecto al final del Evangelio de Mateo. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte, con innumerables maquinaciones, y fueron expulsados de Judea, y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder del Cristo, que les había dicho, id y haced discípulos a todas las naciones. Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 5:2. Por consiguiente, es obvio que el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, no conocía el pasaje de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues él no lo citó en ese párrafo de su libro 3, lo cual indica que tal pasaje no existía, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo por alguna mano falsaria mucho más tarde. El libro de Hechos dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente en nombre de Jesús, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían de esa fórmula trinitaria, que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas. Ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaran únicamente en el nombre del Señor Jesús. Aquí tenemos las pruebas. Pedro les contestó, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de vuestros pecados. Hechos 2:38. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Hechos 8:16. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús el Cristo. Hechos 10:48. Si Jesús hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28:19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso, sino que les desobedecieron al bautizar solamente en el nombre del Señor Jesús. Por consiguiente, esa versión de Mateo 28:19 que aparece en las Biblias es una versión falsa y apócrifa, jamás pronunciada por Jesús y que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Se sabe que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y hay algunos manuscritos que se han encontrado en hebreo, Mateo, y no está esa añadidura de Mateo 28:19. Obviamente es una añadidura católica, pues los apóstoles jamás conocieron esa fórmula de bautizo, y que hoy en día los pastores pentecostales, evangélicos, los católicos bautizan en esa fórmula del nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo.
¿Se dan cuenta qué nivel de apostasía tenemos en las congregaciones? El falso pastor Luis M. Ortiz también cita el pasaje de 1 de Juan 5, 7 al 8 para justificar el dogma de la Trinidad, que dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto es lo que dice ese, ese versículo, pero si aceptamos como verdadero este versículo, todo lo que yo he dicho hasta ahora, todo no tendría ninguna validez, ¿no? Y yo estaría en el error. Pero la verdad es que hoy en día, cualquiera que se diga a sí mismo estudiante de la Biblia, teólogo, jamás usaría ese versículo bíblico, pues se sabe muy bien que es una añadidura que se introdujo en la Vulgata Latina en el siglo VIII, gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya se ha rectificado en ese punto, tanto que en su versión de la Biblia llamada Biblia de Jerusalén, en la de 1967, dicho versículo fue eliminado y quedó así. 1 de Juan 5:7. Pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. El movimiento misionero mundial a usted lo quiere ignorante, sumiso y obediente. A todos los que le manden, ¿no? Solo les importa que usted se congregue y aporte dinero a su causa. Tiene que abrir bien los ojos. El falso pastor Luis M. Ortiz también cita el pasaje de 2 Corintios 13:14 para justificar el dogma de la Trinidad, que dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, bueno, aquí es el amor de Dios Padre, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, ese pasaje es tremendamente revelador, ¿no? Pues destroza desde sus simientes la doctrina falsa y satánica del Dios Trino. Si el apóstol Pablo hubiera sido un trinitario, él jamás habría dicho, él jamás habría escrito ese pasaje por la sencilla razón de que en ese texto al único que se le llama Dios es al Padre Celestial, ¿no? Ni a Jesús ni al Espíritu Santo los llama Dios. Si Pablo hubiera enseñado que Dios es trino, entonces él habría escrito ese pasaje de la siguiente manera: que la gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Sin embargo, Pablo no dijo eso. Lo que hizo fue simplemente mencionar al Señor Jesucristo, a Dios Padre, a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Y al único que le da el título de Dios es al Padre. En ninguna parte dijo que los tres sean un solo Dios. Ahora se menciona claramente que las comuniones del Espíritu sean con todos nosotros. No dice con el Espíritu Santo. Solo un ignorante hijo de Satanás diría que el Espíritu Santo es una persona. Nuestra comunión ciertamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo, como lo leemos en estos versículos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto sería todo por hoy. Si quieres saber más, le invito a que descargue la aplicación Estudios Bíblicos, donde están los estudios más completos y con citas bíblicas
para complementar este video que usted ha visto. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza. Yo le ruego que se aleje de esa secta diabólica y anticristiana, cuyos líderes solamente los usan para hacerse ricos. Ellos han quebrantado la ley, robando a las personas, viviendo una vida de ricos. La condenación para esos falsos pastores será mayor en el día de la ira de Dios. Vamos a leerlo. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tus nombres hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acompáñenme en el siguiente video. Gracia y paz.